Hola chiquillos, ¿cómo están? Chiquillos y chiquillas, espero que muy bien. Soy Cintia Santibáñez, monitora del taller de canto popular para la Escuela de Rock de Puente Alto, así que les doy la bienvenida a este video, por así decirlo, porque la idea es que esto sea una especie de introducción, tal vez un poco de una clase como completa, una visión completa de lo que es este instrumento llamado voz, que para muchos se considera de repente que no es un instrumento, pero en realidad sí lo es. Entonces, bueno, la idea de este video es un poquitito eh, contarles en términos generales, ¿cierto? A quienes tal vez no han participado de algún taller de canto y que lo estén pensando, sobre todo en estos tiempos en que se nos ha hecho tan difícil hacer actividades extras que no sean finalmente en nuestra casa. Así que, bueno, quiero invitarlos y introducirlos en este mundo de lo que es la voz, el canto, que siento que hoy en día tiene una importancia vital. La verdad es que por muchos años la voz se ha considerado como algo, bueno, lo tenemos todo, la tenemos todo, ¿cierto? Entonces como que es algo bastante normal, o debería ser algo bastante normal el que nosotros cantemos. Sin embargo, también por los años y sobre todo en tiempos pasados, digamos, era muy normal que, por ejemplo, se condenara un poco a las personas en el sentido de que si no eran afinados, esto de encontrar el tono, ¿cierto? Que sonara igual a la canción que estaba imitando dentro de las mismas notas y eso, se discriminaba muchísimo a aquellos que tal vez no eran no daban de inmediato con la nota, y sin embargo a aquellos que sí podían hacerlo, se les consideraba al tiro, sí, este sí canta, este no, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que con el paso de los años y en la actualidad nos hemos dado cuenta que todo eso es bastante, bastante, bastante eh, injusto. Porque la verdad es que si bien puede que tal vez no tengamos el desarrollo total de nuestra memoria auditiva, que lo que quiere decir es que yo soy más o menos afinado, es un desarrollo y es una práctica que yo la relaciono directamente con el deporte, porque básicamente es un entrenamiento. Tenemos que preparar, ¿cierto?, a nuestro cerebro para que pueda realizar el mensaje exacto, en este caso, a nuestras cuerdas para que puedan imitar la nota, que finalmente es una frecuencia. Entonces, vamos a ir viendo de a poco cómo parte todo esto. Por ejemplo, lo que hablábamos recién respecto de las notas. Para yo poder hacer esto, ok, parece muy simple, parece muy fácil, probablemente a algunas personas les va a ser muy fácil, sin a lo mejor incluso haber estudiado música ni nada, y eso tiene una explicación porque la ciencia nos ha dado esta facilidad de entenderlo un poco más y que, bueno, genéticamente la música, una vez que está aprendida, como digo yo con H, de esto de que está desde adentro, desde que ya hay un conocimiento de años, ¿cierto? Una ejecución también de años, no solo que yo toque un par de veces guitarra y ya, sino que una práctica que se haya desarrollado por muchos años, eso va a quedar en mi ADN, por lo tanto se va a heredar en mis futuras generaciones, ¿cierto? Se va a heredar y va a ser una condición que va a estar ahí. Ahora, esa condición, por supuesto, nos da ciertas ventajas, pero si no se desarrolla, pasa inadvertida. En cambio, si no está, y qué es lo que habitualmente sucede, si eso no está, la verdad es que no es tan difícil poder crearlo, poder empezar a desarrollarlo. Por ejemplo, hoy se da mucho este fenómeno de los niños pequeños de muy corta edad que tocan batería, que tocan guitarra, que cantan increíble, que son así como que uno dice, pero ¿cómo? Tiene 10 años, ¿cómo está tocando así? Inclusive menos. Eso tiene varias explicaciones. Algunas de esas pasan justamente por este tema genético y los que no es porque sus padres lo desarrollaron desde el vientre materno, desde los 5 meses. Podemos nosotros empezar a darle ciertas cosas a nuestros hijos que van a entender mientras se van desarrollando en la guatita, que van a poder escuchar, van a poder apreciar, y aunque no lo crean, es así, y comienza a desarrollarse eso. Entonces se desarrolla neurológicamente esta
esta secuencia de sonidos, ¿cierto? Se van a desarrollar también ciertos ritmos, entonces yo me niego a eso del músico nace, no se hace, porque en verdad es al revés. Si bien es cierto, yo puedo nacer con un gusto, con un amor inexplicable a la música. Les recomiendo que vean la película Soul de hace poquito de Disney, porque en verdad que creo que identifica muy bien eso, bien esa pasión, esa cosa extraña que nos ocurre a los músicos cuando venimos con esto desde muy pequeño. Yo tengo memoria de al menos 3 4 años que empecé a, todo el día estaba cantando, todo el día estaba metiendo bulla, me decían cállate, cállate, cállate. Así que sé que es así y bueno, y hasta el día de hoy es lo mismo, es algo que no, la música es algo que no sé, que nos hace llegar un poco más allá. Soul lo explica muy bien, lo grafica muy bien, así que les recomiendo que la vean. Volviendo a esto del desarrollo, ¿cierto? Los chicos, claro, podemos desarrollar a los bebés con estas cualidades y resultado de ello es que podemos tener un par de años niños maravillas, niños talentos. Ahora, eh, yo personalmente, esto es una visión muy personal, creo que no es lo adecuado, siento que hay una fuerza y que una obligación que puede ser divertida para el niño en un principio, pero no sé cuántos de esos niños realmente súper mega instrumentistas van a seguir por siempre haciendo eso y son realmente felices, porque creo que muchas veces, al igual que estos concursos de belleza de niñitas, que no sé si lo han visto, que yo lo encuentro horroroso, de alguna forma es lo que ocurre, este fenómeno de los padres como queriendo cumplir sus sueños a través de sus hijos, lo que personalmente me parece un error gravísimo. Em, Creo que la música debe ser algo que nos llene por dentro, que de verdad nos llene por dentro, que nos haga muy feliz, que nos haga por último olvidar los malos momentos. O sea, la música tiene la capacidad de transportarnos a donde sea. Un par de notas, una canción nos va a recordar de inmediato cierta etapa o cierta situación de nuestra vida importante, triste, en fin. Entonces, desde ese punto siento que debe ser mucho más emocional y mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, de manera natural, sin que haya una obligación de por medio. Dicho esto, y volviendo al desarrollo, ¿cierto? De cómo vamos a desarrollar esto, de cómo vamos a desarrollar el canto. La verdad es que hoy en día hay un montón de metodologías, ¿cierto? Donde se apuntan muchísimo a lo fisiológico, a entender este instrumento desde el punto de vista fisiológico, lo cual me parece maravilloso. Mis estudios tienen que ver con el bel canto, que es básicamente el canto lírico, ¿cierto? Con posturas, todo muy estructurado, muy rígido, pero que a la larga funciona espectacular. Eso sí, funciona espectacular, ayuda a que tu voz se desarrolle, hay una proyección, ¿cierto? Hay una memoria auditiva, hay un montón de cosas que sí funcionan y que en el tiempo permiten que tu voz se mantenga impecable y que no hayan sobreusos o malos usos de la voz para que ésta en el fondo se perjudique en un corto plazo, que no es la idea es que nuestra voz pueda estar ojalá por muchísimo tiempo, ¿cierto? Ahora, eh, respecto a cómo desarrollar esto, a cómo ir viendo la forma adecuada de este desarrollo. Eh, Primero que nada, la voz está en todos nosotros. Todos podemos cantar y ese es un paradigma que a mí me gusta muchísimo plantearlo ahora, sobre todo en estos últimos tiempos, que es tan importante eso, de decirle sobre todo a los más chicos, a los más jóvenes, que no hay nada que sea imposible. En realidad los límites los vamos a poner nosotros. Por supuesto que van a haber límites de otros tipos, de condiciones, de posibilidades, de oportunidades. Lo sé muy bien, pero de verdad, chiquillos, que de alguna u otra forma vamos a encontrar esa salida. Si la música es lo nuestro, si es nuestra pasión, de alguna u otra forma vamos a lograr llegar a ella. Ahora, si es tan simple como que yo quiero cantar porque me gusta cantar y porque quiero hacer karaoke con mis amigas y porque quiero estar en mi casa cantando y porque quiero grabar un par de canciones y un video, eso es también totalmente válido. Y también puedes lograrlo, aunque a lo mejor no des con ninguna nota. Para eso hay desarrollos, hay ejercicios, ¿cierto? Donde de a poquitito, al igual que un entrenamiento de deporte, si yo quiero hacer algún deporte, tengo que entrenar, tengo que esperar muchas horas,
y van a pasar un par de meses y vamos a ver que ese desarrollo se va a dar y al cabo de un año voy a tener ya cierta estructura, cierto muscular importante en el caso de los deportistas, y en el caso del canto ya voy a tener un desarrollo más o menos importante y voy a tener más o menos claro hacia dónde quiero ir y hacia dónde, cuál es mi próximo objetivo, y probablemente ya habré logrado mucho de mi objetivo, como por ejemplo cantar las canciones que quería en karaoke. Entonces, lo interesante de esto, como les vuelvo a decir, es que la voz es algo que está con nosotros, que día a día, de alguna forma, vamos viendo nuevas metodologías, nuevos desarrollos que nos permiten llegar a eso de forma más fácil, no más rápida. Ojo con eso. Ojo con los engaños en YouTube de tutoriales de aprende a cantar en 15 minutos, media hora, 3 horas. Eso es imposible, chicos. Eso no es así. Es un desarrollo. Es como que te tomes una pastilla para hacer deporte o para ser más fuerte. Eso es imposible. No, no existe. Estamos hablando de un organismo físico que tiene que acondicionarse y prepararse. Entonces, respecto a esta cosa llamada voz, a este instrumento maravilloso en realidad llamado voz, lo primero que nos viene a la mente es, ok, ¿qué necesito yo? ¿Cuáles son mis materias primas? ¿Cómo funciona esto? Entonces quiero mostrarles un video donde vamos a ver cómo funciona, cómo se ve por dentro este instrumento, para ir aclarando algunas cosas y para que también nuestra mente sepa qué es lo que pasa, porque no es que sea algo así como en mis tiempos cuando yo estudié, con suerte, habían dibujos, ¿cierto? Ni siquiera en color, en blanco y negro, dibujos de la fisiología, de cómo era la laringe, de cómo eran las cuerdas vocales, dónde estaban ubicadas, qué sé yo, y sería todo. Pero hoy en día tenemos la posibilidad a través de la tecnología poder ver cómo funciona esto, y quiero que pasemos a ver un video muy importante que nos va a mostrar cómo funciona esto. Entonces me van a permitir compartir la pantallita para que podamos ver esto que es muy interesante. Singing in the MRI. Singing in the MRI. Singing in the MRI. Singing in the MRI. Hi, my name's Tyler Ross. I'm a singer, voice teacher, and vocal. Perdón, voy a For yourself how the anatomical features of the vocal voy a arreglar un poquitito esto porque quedó... Hello, my sweethearts. This is... Perdón, chiquillos. Singing in the MRI. Singing in the MRI. Singing in the MRI. Singing in the MRI. Hi, my name's Tyler Ross. I'm a singer, voice teacher, and vocalogist in New York City. And using the magic of MRI technology, I want to show you what it looks like inside my head and neck while I'm singing. But first, let me warm up on a lip trill. Interesante esto. Labios. How about a raspberry? Muy importante. Weird, right? Want to see that on an ooh vowel? Ooh. Now, before I go any further, let's try to figure out what it is we're actually seeing here. Let's go back inside and see if we can identify some of the features of the vocal tract. Lips, tongue. This difficult-to-control piece of anatomy is called the velum or the soft palate, but you can think of it as the nose gate. It opens and closes, controlling the flow of air and sound up into the nasal cavity. In most people, the velum is opening and closing constantly when we speak and sing, and we're barely even aware of it. Ok, vamos a llegar hasta ahí para poder aclarar un poquitito qué es lo que pasó. Vimos que este señor empezó a hacer sus ejercicios y nos dimos cuenta cómo se veía por dentro, que de verdad es muy, 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 muy raro, pero a la vez también es muy emocionante. Insisto, para uno que no tuvo esa oportunidad cuando estudió, esto aclara un millón de cosas y además vemos lo que está pasando por dentro. Ahora, él hablaba, bueno, de la lengua, que es todo esto que está aquí, ¿cierto? Es una cuestión enorme, enorme, y la verdad es que gracias a los movimientos, de verdad que son increíbles algunos movimientos de nuestra lengua, y que pareciera que son involuntarios, si no fuera por eso, muchas cosas no se podrían dar. Ahora,
La posición, por supuesto, de los labios, ¿cierto? Tenemos la nariz, aquí estamos viendo la laringe y por aquí están más o menos las cuerdas vocales. Entonces, nos hablaban de este instrumento muy, 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 muy importante, que es el paladar blando. Y el paladar blando, o el velum también, como le conocen, hablaban también ahí respecto de cómo se cierra, cómo se abre, ¿cierto? Como una compuerta, como una especie de compuerta, y que en definitiva va a hacer que nuestro sonido al cantar cambie mucho. Y eso también tiene que ver mucho con el tema de la voz de cabeza, ¿cierto? Con las voz mixeadas y todo. Entonces es un instrumento que tiene una importancia en el canto súper vital, podríamos decir, y con el sonido básicamente. Pero que no podemos manejarlo así como tan a priori, como que, pero ¿cómo manejo eso que está ahí atrás? Bueno, nos vamos a dar cuenta que hay formas de poder entender eso, poder ir sintiéndolo de a poco hasta lograr manejarlo. Y una vez que lo manejamos, la verdad es que vamos a lograr un montón de otras cositas más, recursos sonoros, que son muy bonitos, muy, muy bonitos. Entonces, quiero que se vayan dando cuenta de todo lo que va pasando aquí. Vamos a ir más adelante con el video porque quiero que puedan apreciar la importancia de lo que sucede dentro de nuestra máscara facial para poder dar con ciertos sonidos y con ciertas voces. ¿Ok? Seguimos adelante. Down here, we have the larynx, which houses the vocal folds. Lo que hablábamos recién. Now let's see what happens inside the vocal tract when we sing with contrasting singing strategies. I'm going to sing the end of Nessun Dorma, Puccini's great aria. I'm going to sing it in 4 different vocal styles. The first will be in a light mix. The second, in a forward-facing Broadway sound. The third, in a back and down operatic sound. And the fourth, in a style that will make Puccini roll in his grave, in a rock style. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. ¿Vayan escuchando las diferencias? All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Miren acá. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Voz de pecho. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Ok. What you're looking at here are comparative images of the same vowel being sung at the same moment in each vocal style. This is a frozen moment showing my vocal tract singing the E vowel on a high B flat. Now, for those of you who are interested, that's the Ok. Para hacerlo un poco más rápido y no tener que estar ahí tanto rato con el video. Si ustedes se fijan aquí en estas 4 imágenes que tenemos respecto de él haciéndola, ¿cierto? Con distintos sonidos, porque escuchamos que cada voz que él hizo, que fueron 4, fueron distintas. ¿Por qué la misma persona suena distinto haciendo exactamente la misma parte? Por esto. Porque su máscara facial, ¿cierto? En este caso la parte interna, por así decirlo, va a tener ciertas diferencias, ciertos cambios muy importantes que van a dar este color, este sonido, esta resonancia que nos va a dar algo particular, que nos va a hacer sonar distinto. Entonces, por ejemplo, en un light mix, que es algo más suave, ¿se acuerdan que era la primera voz que era un poquito más suave, no muy estridente, muy controlada? Si se fijan, hay unos labios bastante suaves, no hay una colocación tampoco, no se nota una colocación bastante fuerte, hay una lengua media, muy normal, y en este caso el paladar blando está diríamos que está abierto, sí, está bastante abierto, porque está dejando pasar bastante aire por nariz y por boca, está usando en este caso los dos, ¿ok? En ópera, que vimos ese sonido de ¡oh! Entonces grande, con un sonido grande, grande, grande. Fíjense en la posición 1 de los labios, fíjense la apertura que tiene en relación al light mix, ¿cierto? El paladar blando está un poquitito más atrás, pero si se fijan, esto tiene una pequeña curva que aquí no está, ¿ok? Y miren la lengua. Hay otra posición, hay una posición que hace, acá estamos viendo solamente la parte de lo que es la
máscara facial. No estamos viendo todavía lo otro, pero vamos a ir por esto. Entonces, fíjense en la posición que hay ahí. Una posición distinta que hace que esto, por supuesto, crezca, que nuestra resonancia sea mucho mayor y del sonido que logramos con la ópera. Ahora, en lo que tiene que ver con lo que hablaba él de este sonido muy de Broadway, que es un sonido que está como justo ahí al medio, diría yo, o como, sí, entre ópera, entre light mix, entre rock, hay un poquito de todo, pero bastante controlado de alguna forma. Y si se fijan, miren, por favor, la diferencia de la lengua con respecto a la ópera y con respecto al light mix. Los labios, si bien es cierto, están un poquito más abiertos que en el light mix, porque recuerden que sonaba un poco más fuerte, ¿no? Y miren aquí lo que ocurre. Aquí esta cosa interesante, importante del velo o el paladar blando está cerrado. Está cerrando el paso. Por lo tanto, toda la resonancia está aquí muy fuerte, pero con otro sonido que no tiene nada que ver con el ópera ni con el light mix. Y miren lo que ocurre aquí en el rock. Aquí en el rock, por ejemplo, vemos una lengua mucho más arriba, ¿cierto? Mucho más arriba. Vemos que los labios también están un poquito más abiertos, pero en otra posición distinta a la de la ópera, porque si se fijan la de la ópera, si se dan cuenta, es un sonido como oh, oh, que está como dirigido de esta forma, mientras que en el rock es como ¡ah! Es distinto, hay una apertura distinta, hay una posición distinta, y eso es lo que hace precisamente que nosotros podamos encontrar y podamos hacer distintos colores de voz, distintos estilos de voz, y lo que nos permite también poder cantar un montón de cosas, un montón de canciones de distintos estilos, ¿ok? Por lo tanto, esto es muy importante. Tenemos que ver la importancia de lo que pasa dentro de nosotros. Esta es una parte importante de la voz. Ahora, ¿qué sucede para yo poder decir, bueno, lo que pasa es que yo no doy con los tonos, yo no como que escucho esto, perdón, se me fue el sonido, vamos a poner el sonido de inmediato. Si yo escucho esto y me cuesta imitarlo, es porque lo que les hablaba al principio respecto de el desarrollo auditivo, del desarrollo de las notas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo doy yo con una nota? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si yo toco teclado, yo sé que si aprieto el do, el mi y el sol, voy a hacer este acorde de do mayor, y ahí está. Y nadie me lo va a cambiar, a menos que yo me equivoque de nota, pero si toco esas tres, ahí está do mayor, y eso ya nadie lo discute. Sin embargo, yo aquí no puedo hacer un do mayor, a menos que tenga oído absoluto, que eso es otra cosa. Pero en términos prácticos y hablando de personas comunes y corrientes como yo, no podemos hacer ese do mayor así de una. Entonces, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo es que nosotros podemos imitar esa voz? Porque de verdad es algo... Yo me lo preguntaba y nunca no tuve la respuesta hasta mucho tiempo después. Bueno, ustedes saben que cada nota... Todas esas notas son frecuencias, son ciclos. Por ejemplo, esta nota son 40 ciclos, ¿cierto? Por segundo, que al vibrar tan rápido da ese sonido. Por eso es que todo es sonido. Si ustedes se fijan un día en la calle, cuando estén en cualquier parte, van a escuchar un montón de sonido. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al exceso de bulla y al estar concentrados en mil cosas o escuchar con fonos, etc., que olvidamos de pronto percibir los sonidos que están alrededor de nosotros, y son muchísimos, y todos son notas, más bajas o más agudas. ¿Por qué? Este tono particular son 440 ciclos por segundo. Arriba van subiendo, es mayor la cantidad de ciclos por segundo y se pone más agudo. Pero si yo voy hacia abajo, son menos cantidad de ciclos por segundo y hacen que esas notas bajen. Por lo tanto, es infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. La cantidad de notas que tenemos son infinitas, al igual que las matemáticas.
Mientras más grave, sabemos que es un ciclo más lento. Mientras más agudo, son muchas más frecuencias, ¿cierto? Vibraciones que van a hacer que yo llegue a esos sonidos. Ahora, ¿cómo hace mi cerebro para poder imitar eso y para poder entender? Porque yo no lo puedo hacer acá. Ni siquiera sé, aparte de la 440, cuántos ciclos son cada nota. ¿Cómo le digo a mi cerebro, tienes que decirle, ok, cuál es el fenómeno que pasa ahí? El fenómeno que pasa aquí es el siguiente. Yo tomo aire, primero que nada, materia prima básica, ya vamos a hablar respecto a la respiración rápidamente. Tomo aire, ¿cierto? Y mi cerebro lo que va a hacer al momento de estas notas es darle la orden, y yo digo siempre esto, sin nuestro consentimiento, pero peor aún, sin nuestra conciencia, porque en verdad no sabemos cómo pasa eso, estamos completamente inconscientes. Ahí es cuando esta majestuosidad de cerebro que tenemos, que ocupamos tan poquito, en este tipo de cosas es cuando se ocupa de manera sublime. El cerebro le va a decir a nuestras cuerdas cuántas veces vibrar para poder imitar ese sonido. Lo va a escuchar y lo va a repetir, porque va a saber decirle. Ahora, quiero que veamos cómo funcionan las cuerdas cuando están, en este caso, vibrando para, porque lo que les acabo de decir suena muy, 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 muy raro, pero tenemos que verlas en acción. ¿Qué es lo que pasa cuando simplemente mi cerebro hace que es algo mágico, la verdad es que es algo mágico? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a conocer de inmediato las cuerdas vocales y ver cómo funciona este instrumento maravilloso llamado voz. Bueno, aquí tenemos un video de las cuerdas vocales. Fíjense, esas son nuestras cuerdas vocales. Esta es la laringe. Do that loud. Okay, now breathe. Do that higher pitch again. Mientras más agudo, más rápido se mueven. Mientras más grave, tomando aire. E. There you go. Fíjense cómo se va moviendo. One more. Loud. Es raro esto, ¿no? Es muy, 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 muy raro. Así funcionan estas dos cuerditas que se van moviendo rápidamente para poder lograr estas notas. Así que imagínense lo mágico que es. No nos vamos a complicar con eso porque, insisto, la verdad es que no es necesario que nosotros sepamos cuántos ciclos tiene que tener por segundo en este caso, nuestras cuerdas para poder realizar una u otra nota. ¿Ok? No es necesario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enseñarle al cerebro y a nuestro oído cómo es la secuencia. Vamos a ir al teclado. Y eso que se llama, en el fondo, no sé, por ejemplo, la escala de Do mayor. Esta secuencia, al igual que el deportista entrena para poder formar una cantidad de músculo y poder levantar una cantidad de peso, esto, mientras yo más lo entreno, y con ejercicios que vamos a ver también en un ratito, voy a poder desarrollar esta... Ese desarrollo, ¿cierto? Este desarrollo esta secuencia de notas ascendentes, en este caso, es lo que nos va a permitir estar un poquito más afinados o no. Chiquillos, esto se desarrolla, esto se aprende, esto se entrena y se ejercita. No es algo que tenga que venir en mí para yo poder cantar. Esto es lo que quiero decirles. Yo no necesito ser afinado para cantar. Yo tengo que tener las ganas y la fuerza, ¿cierto? Y el deseo de hacerlo para poder desarrollar y entrenar. Vuelvo a insistir, el músico no nace, el músico se hace, porque este mundo mágico que le digo yo, que de verdad nos puede llevar a lugares muy, 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 muy lindos, nos puede dar
nos puede dar muchas cosas de verdad muy satisfactorias cuando este es el sueño, esto es lo que deseamos, o simplemente, como también se lo dije hace un rato, que es algo que queramos disfrutar con los amigos, cantar, hace tan bien, es tan liberador, sobre todo a las chicas y a las mujeres que necesitan sacar su voz hoy más que nunca cuando estamos viendo esta nueva apertura en donde nuestra voz es importante, nuestra voz como mujeres, nuestra presencia como mujeres es importante hoy más que nunca. Entonces, nunca más queremos escuchar ni leer, ¿cierto?, en alguna parte que diga que mientras más calladita, más bonita se ve, o mejor calladita. No, 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 no. Nos queremos cantando, liberando, comunicando. Eso es muy importante, chicas. Muy, muy, muy importante. Así que si tienen ganas de aprender canto, este es el momento. Háganlo, no tengan miedo porque todos podemos cantar. Vamos a ir a los ejercicios que sirven para este entrenamiento. Antes de esto, quiero pasar rapidito algo que es muy importante que tiene que ver con la respiración. La verdad es que en el caso del bel canto, que fue lo que yo estudié, por mucho tiempo se entendía como que si uno no respiraba correctamente era imposible cantar. Y si bien es cierto, hay muchas cosas que sí, porque obviamente hay canciones que requieren de un poco más de exigencia, que van a requerir, por ejemplo, tienen frases muy largas o a lo mejor tienen un forte, un fortísimo, que es una proyección muy fuerte en donde también voy a necesitar una mayor cantidad de aire que no voy a poder tomarla así nomás. Entonces, desde ese punto yo siento que es importante tener o saber al menos cuándo debo tomar más o menos aire. Hoy en día se habla de los hiperrespiradores. De hecho, yo sería una hiperrespiradora porque estoy muy preocupada de eso, porque en mi enseñanza, digamos, clásica que tuve, claro, era muy importante el aire desde perdón, desde el estómago, desde pujar mucho, desde hacer mucha fuerza, desde la proyección, desde todo. Hoy en día se habla de que es mucho más relajado y de alguna forma le damos la posibilidad al cuerpo a que éste funcione de forma natural. Entonces la respiración no debe ser algo forzado, sino natural. Pero vuelvo a insistir, estoy completamente de acuerdo con eso, porque de alguna forma no podemos estar concentrados solo en respirar, sino también en lo demás que tiene que ver con la canción, con el canto, con disfrutarlo muchísimo y no estar preocupada de respirar. Pero sí creo que es muy importante tener conciencia de cómo yo puedo obtener más o menos aire y de alguna forma, al tener conciencia de eso, utilizarlo cuando lo necesite, no siempre. Entonces, para mí siempre ha sido fundamental, por ejemplo, respirar por nariz. Creo que la respiración por boca no es la adecuada, a pesar de que sí se usa muchísimo, muchísimo, y la gran parte de los cantantes actuales, sobre todo en el pop, funciona así, en los ritmos urbanos funciona así, todos cantan, ¿cierto? Con respiración oral. Entonces, tampoco es tan definitivo, pero sí puedo decirles que obviamente la respiración por nariz nos va a dar algunas grandes ventajas, ¿ok? Entonces, dicho esto, para no pegarnos con la respiración, vamos a pasar a lo importante que son los ejercicios de entonación, que son los que finalmente van a desarrollar nuestra memoria auditiva para que yo pueda cantar más o menos afinadito, más o menos las mismas notas de las canciones que sueño cantar. ¿Ok? Entonces, los ejercicios básicos, por ejemplo, para esto, son como lo que vimos recién.
ahí se me fue un poquitito. Bueno, recuerden que estoy operada hace poco tiempo, así que todavía estoy en training. Aquí pasamos a lo que se llama la voz de cabeza, ojo. Y ya suena como distinto, ya no suena tan fuerte, ¿cierto? Eso que pasa, por ejemplo, estos silencios y todo, es porque, bueno, yo llevo más o menos 2 meses sin cantar, sin entrenar diariamente a raíz de una situación de salud, y eso hace que, obviamente, las cuerdas estén un poquito más flojas. Es decir, no se pueden mover tan rápido porque no tiene el entrenamiento diario que tenía de 4 o 5 horas diarias cantando, y que en estos 2 meses fue prácticamente nulo. Entonces, eso cuando pasa que como que no suena, como que queda como en el aire, es porque la cuerda simplemente queda como que se queda pegada un poco, entonces no da con el sonido y después vuelve, ¿ok? Eso es algo normal. Es como si yo me pusiera a hacer después de 2 veces deporte sin haber entrenado nada, obviamente que me voy a contracturar, que voy a capaz que me haga una lesión, inclusive, porque pasa, esto es de a poco, es normal, ¿ok? Así que también un poco quería mostrarles esto y qué bueno que haya pasado para que vean que no todo es definitivo y que este es un instrumento orgánico, que debe trabajarse, debe sobre todas las cosas estar entrenándose a diario. Yo estoy recién volviendo hace un par de días, así que, y la verdad es que ha sido muy, 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 muy poquito, entonces, claro, se nota en estas cosas. Pero bueno, volviendo a lo importante que tiene que ver con la afinación, este es el desarrollo. Ahora, por supuesto que hay más ejercicios. Por ejemplo, lo vamos a hacer hasta la quinta, son 5 notitas, recién teníamos 3 que nos subíamos y nos devolvíamos. Ahora vamos a tener una que solamente va a ser ascendente, va a ser una escalera de 5 notas. Y así tenemos otro ejercicio. Luego, por ejemplo, también 5 notas, ascendentes, descendentes y vuelve nuevamente hacia arriba. ¿Ok? Seguimos. Fíjese lo que sí, corto un poco.
Ok, si se fijaron, yo lo estoy cantando en mi máscara facial, así. Perdón. Fíjense, por favor, en esto. Lo que pasa aquí, ¿ok? La nota no está exacta. Fíjense ahora. ¿Se dieron cuenta todo lo que pasó acá? ¿Y cómo cambió el sonido? No se dieron cuenta. Vamos de nuevo. No es la nota exacta. Estoy haciendo un pequeño bending para poder llegar ahí. ¿Cierto? Hay como un glissando medio forzado en realidad. Mal, mal. Pero me lo hace mucho más fácil, llego a la nota sin problemas. El uso de mi máscara facial. La sonrisa, chiquillos, levantar los pómulos, hacen que todo cambie. Fíjense en sus artistas favoritos, fíjense cada vez que están tocando, que están un video en vivo, sí, pues, no que estén cantando, que casi todos en realidad hacen el show y después está editado. Pero en vivo, esos que están en celulares, que se notan que ojalá se desafinen y eso, porque cuando uno nota esos errores, ahí te das cuenta que, está en vivo. Porque no es perfecto. Entonces ahí uno se da cuenta que ya se valora eso, porque además son cosas que ocurren y es muy normal que ocurra, sobre todo en escenarios y todo, y cuando las condiciones no siempre son las mismas, porque por más que uno esté en un escenario súper grande y las condiciones sean fantásticas, siempre hay algo que hace que hay un error. Se meten frecuencias, hay un montón de cositas que hacen, sobre todo en el rock, que hacen que uno tenga errores, ¿ok? Entonces, importante lo que hemos visto respecto de esto, vieron cómo cambiaba, y esto lo vamos a relacionar con lo que vimos en el video, ¿cierto? De lo que pasaba adentro de nosotros, porque no es solo por fuera, también es por dentro, ¿ok? Entonces, todos los recursos que nosotros aprendamos a utilizar en pro de desarrollar este instrumento maravilloso llamado canto, es tremendamente válido. Pero vuelvo a insistir, los tutoriales de 5 minutos de aprende a cantar, porque de hecho por acá decía cómo tener una voz bonita en 10 segundos. What? Debe tener mucha relación con lo que vimos recién respecto de esto. Seguramente es eso, no he visto el video, pero lo más probable es que sea eso, porque es lo que vimos recién. Vamos a hacerlo un poco. Funciona, pero suena aburrido. El mismo esfuerzo, pero con distintos movimientos en nuestra máscara facial. Probablemente eso debe ser, pero ahí está el video que dice cómo tener una... Pero básicamente es eso. Si nosotros aprendemos a usar los recursos que tenemos, chiquillos, esa es la gracia. Por eso les decía, esto es un desarrollo, es aprender a conocer nuestro cuerpo, cómo funciona en pro de nuestra voz, porque, ojo, la voz no es algo que esté aquí. La voz es todo nuestro cuerpo, todo, nuestras manos, nuestras piernas, la posición que tengamos, el puje para la proyección, para la fuerza. Todo está relacionado con nuestra voz. Entonces, aprender a conocerla, a conocernos también, ¿cierto? Nos va a permitir una cantidad de cosas. De verdad que la experiencia que he tenido en todo este tiempo con distintos alumnos y alumnas, la verdad es que ha sido demasiado positivo. O sea, yo soy una convencida de que la música cambia vidas. Y el canto siento que las libera. Entonces, ¿qué mejor ahora que necesitamos liberarnos de este encierro, liberarnos de tantas cosas, de tantas penas, de tantas tal vez frustraciones, de tantas depresiones? ¿Quién lo sabe? Cada uno tiene un mundo propio. A través del canto, chiquillos, podemos liberar muchas cosas y ya sabemos que la música nos hace felices, lo sabemos. Entonces, poder expresarnos a través de este instrumento que está en nosotros mismos, qué mejor. Y poder aprender a conocerlo y darse cuenta que no es algo que está permitido para algunos, no está hecho para algunos, está hecho para todos. Todos venimos con esto.
No es como que a mí me hayan regalado una guitarra y a ti una batería. No, todos venimos con esto, así que todos podemos cantar, ¿ok? Los espero pronto y de verdad espero que con esto se motiven y aprendan y desarrollen esta importante herramienta que tenemos en nosotros mismos. Así que estén muy bien y espero verlos muy prontito en estas próximas clases. Un beso, que estén muy bien.